Muy bien, vamos a explicar rápidamente sobre los signos de puntuación. Específicamente el día de hoy veremos el punto y la coma, no punto y coma, punto y después la coma, ¿no? Estos temas de puntuación son extremadamente complicados porque hay reglas muy puntuales que nos dice la RAE. Todo lo que sale del examen de admisión referente al Exani, todo sale de la RAE. Hay muchas reglas muy puntuales de la RAE, nada más voy a mencionar las más generales y las más específicas. Este tema posiblemente lo vayan a ver un poquito más a profundidad con su profesor de redacción indirecta. Yo nada más voy a mencionar lo más general y lo más importante que ocupan saber sí o sí para su examen. Bueno, primero que nada, ¿para qué se usa el punto? El punto se usa para separar enunciados que tienen sentido por sí solos, ¿ok? Por ejemplo, el perro come galletas, punto. Mi gato salta a la cobija, ¿no? Entonces, lo usamos para separar enunciados que no tienen sentido o más bien oraciones completas, ¿ok? Para incompletas sí podemos ocupar la coma, pero bueno. Entonces, el punto se usa para separar enunciados o ideas generales, ¿no? Ahora, muy importante, siempre después del punto tenemos que poner una mayúscula. Eso de ahí es una regla de la primaria, de que han visto siempre toda la vida. Eh, entonces, si en el examen ven, por ejemplo, una idea completa, ¿ok? Luego ves un punto y aparte otra idea completa, posiblemente esa sea correcta, ¿no? Pero si ven, por ejemplo, mi mamá se llama Sofía porque se parece al nombre de mi abuela, ¿no? Y acá hay un punto, esto de aquí ya es incorrecto porque es una frase incompleta que la frase número uno se requiere para que le dé sentido a la frase número dos, ¿ok? Entonces pongan mucha atención cuando sí y cuando no ocupar el punto. Eh, ok, muy bien. El punto marca el final de un enunciado. Esto ya quedó muy claro. Que no, ojo, lean muy bien. Que no sea interrogativo, exclamativo y que tampoco termine en puntos suspensivos. ¿Qué significa esto, chicos? Y siempre viene esto en su examen de admisión. Siempre que vean un... Bueno, lo correcto es decir, por ejemplo, el paciente no presenta signos neurológicos. Punto final, ¿ok? Aquí vemos que ya terminó mi enunciado, ya terminó mi idea principal y ya estamos finalizando lo que queríamos decir, ¿no? Aquí sí está bien usado el punto, pero cuando no está indicado el punto, vean esto. El paciente está inconsciente y ojo, hay un signo de cierre, hay un signo de interrogación de cierre. Este punto está mal. Chicos, para fines de examen, siempre que vean un punto después de un signo de cierre de interrogación o de exclamación, esto está mal, está penado por la RAE, ¿ok? Entonces eso está incorrecto. Poner un punto después de un signo de cierre de exclamación también está totalmente incorrecto. Y tampoco se puede poner un punto después de los tres puntos suspensivos. Eso también está totalmente incorrecto, ¿sale? Entonces, esto de aquí, chicos, pongan mucha atención porque les encanta preguntar esto. Les fascina preguntar esto de los signos de cierre. Ok, lo que sí se puede hacer es poner puntos después de comillas, después de paréntesis y rayas de cierre, ¿ok? Nada más nos vamos a quedar con comillas y con paréntesis. O sea, poner un paréntesis y un punto está bien. O poner, por ejemplo, comilla, 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 comilla y un punto también está totalmente correcto, ¿sale? Entonces, ¿cuándo está contraindicado? Cuando ponemos un signo de cierre de interrogación, de exclamación o tres puntos suspensivos, ¿sale? Ojo, tampoco, como lo comentaba anteriormente, no debemos romper la secuencia lógica de una oración. Por ejemplo, se enfrió mi comida porque me levanté al baño. Entonces, esta oración número uno es necesaria para que, para que entendamos la oración número dos, ¿ok? No podemos romper esta oración con un punto, ¿ok? Entonces, aquí el punto está mal, porque estamos rompiendo la secuencia lógica de esta oración. Entonces, chicos, por favor, lean bien. eh, bueno, más bien analicen cuándo sí y cuándo no ocupar puntos, porque luego penan por ocupar muchos puntos o también les pasa mucho con las comas. Dice, después de, si está indicado, después de comillas, después de paréntesis, como lo comentaba anteriormente, rayas de cierre y también
después de las abreviaturas, que tampoco lo había comentado. Por ejemplo, señora lo puedo abreviar con SRA y siempre su punto final. Página, PAG y siempre su punto final. etc. siempre con su punto. ¿Ok? Ahora quiero hacer aquí una aclaración sobre el etcétera. Bueno, eso ahora lo explico más adelante. Ahora, por ejemplo, seleccione la oración que está puntuada de forma correcta. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas? ¿Qué les dije? Siempre que encuentren signos de cierre, tanto de interrogación como de admiración, siempre está totalmente contraindicado poner aquí este punto, ¿sale? Entonces, por este punto, esta oración está totalmente incorrecta, ¿sale? Este punto ya nos descarta el inciso A. Ahora, el inciso B es un tema un poquito más de comas. Pero bueno, lo voy a explicar de manera muy rápida. O saben que mejor este ejercicio cuando veamos comas. Ahorita me lo voy a saltar. Muy bien, ahora para la coma hay ciertas reglas muy puntuales, dos en específico, que sí o sí quiero que se graben para su examen de admisión. La primera de ellas y la más importantísima que se tienen que grabar es la siguiente. La coma se usa para aislar incisos que, bueno, más bien, lo vamos a ocupar como si fueran incisos, ¿ok? ¿Qué es un inciso? Información extra. Es como si yo dijera, el perro, coma, blanquito y bonito, cierro coma, juega en el parque, ¿no? Eso ahí es un inciso. Los incisos lo que hacen es dar, ojo, información explicativa, o sea, para explicar algo, o dar información secundaria, ¿vale? Entonces, para explicar algo o para dar información de manera secundaria. ¿A qué me refiero con esto de explicar o dar información secundaria? Por ejemplo, lean las siguientes oraciones. Dice, Adrián, coma, el marido de mi hermana, coma, llegó tarde. En este caso, lo que está marcado de color naranja es para explicar quién es Adrián. Aquí estamos explicando que Adrián es el marido de mi hermana. Esto de aquí lo estamos ocupando para explicar, ¿ok? Vamos a leer la segunda oración. Dice, la casa, coma, que está junto al mar, coma, es luminosa. En este caso, todo esto que está encerrado entre comas está usado para explicar dónde está la casa, ¿ok? O cuál casa. O sea, es información extra para explicar mejor la oración, ¿no? Mi hermano, coma, según dice, coma, llegará mañana, ¿vale? Entonces, siempre que tengan información extra, siempre que tengan información explicativa, siempre que tengan información extra, siempre tiene que ir entre dos comas, una coma antes y otra coma al final, ¿sale? Entonces, si yo quito esta coma, en la tercera oración, quiero que vean que nada más dice, mi hermano, según dice, llegará mañana, ya está mal. Ya está mal porque según dice, estamos añadiendo información extra, ¿ok? Ya está mal. Entonces, ojo. O por ejemplo, si yo le quito la coma a la primera y a la segunda oración, quedaría como, Adrián, el marido de mi hermana, llegó tarde, ¿no? Falta aquí una coma. Falta aquí, porque el marido de mi hermana estamos explicando quién es Adrián. Al igual que en la segunda oración, la casa que está junto al mar es luminosa, ¿sale? Entonces siempre esta información extra, siempre esta información de más tiene que ir encerrada entre dos comas, antes y después, siempre, siempre, siempre. Ahora, generalmente usamos la coma para enumerar elementos simples, o sea, para decir, quiero de Reyes Magos un Xbox, coma, un PlayStation, coma, una cámara, coma, un teléfono. A eso se refiere para enumerar elementos simples, ¿ok? Por ejemplo, compré pan, coma, leche, coma, huevos y fruta. Trajo libros, coma, cuadernos, coma, lápices. Y ojo, sí está indicado usar coma en la última palabra antes de de signos, de puntos suspensivos, perdón. Ahora, también ojo chicos, sí está indicada la coma después de un etcétera, ¿ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vean la oración, los bailes, las canciones, coma, etcétera, punto. Esta coma sí está indicada, ¿sale? Sí está bien puesta. Formaban parte del ritual, ¿ok? Entonces también pongan mucha atención cuando sí y cuando no están indicadas las comas. Repito, no ustedes, sino los alumnos pecan muchísimo de poner comas de más, comas donde no tienen que ir, ¿ok? Y ahorita vamos a ver más ejemplos sobre esto. Ahora, chicos, muchísima, muchísima atención en la siguiente regla.
Y esto sí, grábenselo, tatúenselo, porque siempre cometen el mismo error. Repito, no ustedes, sino los estudiantes que hemos tenido en años pasados. Nunca, jamás en la vida van a poner una coma entre un sujeto y un verbo. Y ojo, por más largo que sea el sujeto, jamás se pone una coma entre un sujeto largo o cortito y un verbo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí dice, mi mamá me compró unos tacos. Esta coma no está indicada, no es correcto que yo ponga una coma entre un sujeto. En este caso, el sujeto va a ser mi mamá, ¿ok? Y el verbo va a ser me compró, ¿vale? Entonces, sujeto, mi mamá, verbo, me compró. Los estudiantes va a ser mi sujeto y protestaron va a ser mi verbo, ¿ok? Ojo, ¿a qué me refiero con que el sujeto tiene que estar largo? Por ejemplo, todo esto del director de la escuela, todo esto es mi sujeto, ¿ok? No la escuela, sino el director de la escuela. Eso es mi sujeto. Y mi verbo va a ser llamó. Entonces, estas comas que están viendo en la pantalla no tienen que ir. Esta coma no tiene que ir, esta coma no tiene que ir y esta coma no tiene que ir. Entonces, chicos, siempre que vean una coma entre un sujeto y un verbo, la oración está mal, ¿ok? No tiene que llevar coma. Lo ideal, para que estas oraciones sean correctas, lo ideal es que, pues, no hayan comas, ¿ok? Entonces, esto quedará como, mi mamá me compró unos tacos. Los estudiantes protestaron por el retraso. El director de la escuela llamó a los padres. Entonces, lo ideal es que no hayan comas entre un sujeto y un verbo. Chicos, pongan mucha atención porque siempre se me confunden en el examen de admisión con este tipo de errores. Siempre. O sea, eso de aquí es un clásico. Ahora, ojo, mucho ojo. Siempre van a poner comas entre vocativos. ¿Qué es un vocativo? Un vocativo, ojo, no es lo mismo sujeto, chicos, pongan mucha atención, no es lo mismo sujeto a vocativo. Vocativo es una palabra para referirnos a alguien, ¿ok? Por ejemplo, y siempre, chicos, el vocativo, para que vean, siempre va a ir entre dos comas, ¿ok? Por ejemplo, hola María. Quiero que vean los ejemplos. Hola María, ¿no? Hola, coma, María, está bien dicho. Mozo, coma, quiero hacer el pedido. Felicidades, coma, campeones. Y está incorrecto no poner comas en los vocativos. Repito, siempre los vocativos llevan comas antes y después. Antes, por ejemplo, quiero que vean esto. ¿Cuándo llevan coma antes los vocativos? Cuando están al final de una oración. Por ejemplo, aquí en Felicidades Campeones. ¿Cuándo llevan coma después los vocativos? Cuando inician la oración. ¿Ok? ¿Cuándo llevan coma en medio? Cuando están en medio de la oración. Es fácil. Si inician la oración, llevan coma después. Si finalizan la oración, llevan coma antes. Y si están en medio de la oración, llevan coma antes y después, ¿no? Ahora, se preguntarán, bueno, me acabas de decir que los sujetos jamás, que jamás se tiene que poner coma entre un sujeto y un verbo. Y les digo, sí, efectivamente, jamás se pone coma entre un sujeto y un verbo. Y tú vas a decir, bueno, ¿y qué es María? María es un vocativo, no es un sujeto. Y se preguntarán, entonces, ¿cómo sé o cómo sé la diferencia entre vocativo y entre sujeto? Bien fácil, chicos. ¿Cómo diferenciar entre un vocativo y un sujeto? Porque el vocativo, si yo lo elimino de mi oración, la oración todavía tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo quito felicidades, campeones, pues, y nada más me quedo con el felicidades, tiene sentido la oración. O por ejemplo, quiero hacer el pedido, también tiene sentido. O por ejemplo, si nada más digo hola, también sigue teniendo sentido, ¿ok? Pero por ejemplo, si yo aquí elimino mi mamá, que dijimos que es el sujeto, si yo elimino los estudiantes, que dijimos que es el sujeto, y si yo elimino el director, que dijimos que es el sujeto, me quedo con las oraciones siguientes. Me compró unos tacos. ¿Quién me compró unos tacos? Protestaron por el retraso. ¿Quién protestó por el retraso? O, por ejemplo, llamó a los padres. ¿Quién llamó a los padres? Entonces, ¿cómo
diferenciar entre vocativo y sujeto, porque si yo lo mantengo, bueno, más bien, si al quitarlo todavía tiene sentido la oración, eso es un vocativo. Si al quitarlo ya no tiene sentido la oración, eso es un sujeto, ¿ok? Repito, si siguen habiendo dudas sobre cómo diferenciar entre un sujeto y un vocativo, por favor, no duden en mandarme mensaje, porque esto de aquí sí es pregunta de examen, ¿vale? Ahora, esto es lo que les comentaba anteriormente. Cuando el vocativo va al principio de la oración, sí lleva coma, ¿ok? Cuando el vocativo está en medio de la oración, ponemos una coma antes y una coma después, ¿ok? Y si el vocativo va al final de la oración, nada más ponemos una coma antes, ¿ok? O sea, antes del vocativo, ¿ok? Y repito, el vocativo siempre va entre comas, siempre, ¿ok? Por ejemplo, si yo borro Patricia, todavía sigue teniendo sentido la oración. Por ejemplo, apoya a tus hermanos, ellos te necesitan. Sigue teniendo sentido. O por ejemplo, sí, o sea, si yo quito el vocativo, siempre va a seguir teniendo sentido mi oración. Ahí está mi tip del día de hoy. Ahora, ojo chicos, también les pueden llegar a preguntar, etcétera. El etcétera lo vamos a ver un poquito más a profundidad cuando veamos puntos suspensivos, porque siempre les ponen ejercicios de puntos suspensivos con etcétera. Pero nada más como recordatorio. Siempre, 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 chicos, siempre, siempre el etcétera tiene que estar aislado con comas, ¿ok? Siempre. O sea, el etcétera siempre tiene una coma o antes o después. O antes y después. Es como los vocativos. Si el etcétera cierra la oración, la coma va a estar antes, ¿ok? Si el etcétera está en medio de una oración, la ponemos entre dos comas, ¿ok? Pero siempre el etcétera va encerrado entre dos comas, ¿ok? Es como los vocativos, repito, ¿vale? Entonces, también hay mucho ojo con las etcéteras. Ahora, también muchísima atención con lo que voy a decir a continuación, ¿ok? Siempre vamos a poner una coma antes de nexos. Nexos como cuáles, como pero, como más o como si no, ¿ok? Siempre antes de la palabra pero, que pero es la que más se pregunta en el examen, siempre que vean un pero, siempre tiene que tener una coma antes del pero, ¿ok? Pero también aplica para el más y para el si no, pero generalmente el que más se pregunta en los exámenes de admisión es pero, ¿ok? Ahora, cuando tenemos nexos de dos palabras, ¿a qué me refiero con dos palabras? Por ejemplo, sin embargo, son dos palabras. No obstante, son dos palabras. Por lo tanto, son más de dos palabras, ¿ok? A eso me refiero con una palabra y con dos palabras, ¿ok? Entonces, los nexos de una palabra siempre tienen una sola coma antes del pero. Pero ojo, los nexos de dos palabras siempre tienen una coma antes y después, ¿ok? Por ejemplo, el sin embargo siempre tendrá una coma antes y después, al igual que el no obstante, al igual que el por lo tanto, al igual que en otras palabras, ¿ok? Ojo, no llevan coma también porque, ya que, cuando y sí. Esto tienen que ver el contexto, pero no es una regla, ¿eh? Estos nexos de también, por qué, ya que, cuando y sí, va a ser dependiendo del contexto. No va a ser una regla, ¿ok? Y ya chicos, sería todo por el día de hoy. Hagan el Kahoot que tengo programado para el día de hoy sobre comas y puntos. Ya tuvieron que haber revisado los ejercicios de prólogo y de ensayo. Y ya saben, cualquier duda o pregunta me pueden mandar mensaje.